Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, A ver, vamos primero a hacer un recorderis como todas las clases de lo que vimos ayer. ok. ¿Ok? Ujú. A ver, vamos, dime, ¿qué vimos ayer? Bueno, ayer ya empezamos a hablar del derecho mercantil. Hablábamos de que el derecho mercantil viene a ser un derecho privado, ya que es una situación en donde no entra ningún ente del Estado. Entonces, nada más es como algo más natural. Es, era un conjunto de normas igual que tenían que ser cumplidas. Este, básicamente un conjunto de normas que regulaban la actividad comercial. Algo así si no estoy mal, para ¿O si ser estás más bien? claros. Ya. Y el fin de este era lucrar, Muy básicamente. bien, muy Ya. bien. ¿Qué más vimos? Hablamos de las fuentes Ujú. del, del derecho mercantil, que igual se dividían en formal e informal o no formal, algo así. ¿Sí? Ujú. Es que no sé, siento que no. Bueno, entonces en lo formal venían a ser las leyes y la jurisprudencia, que era una sentencia. Y este, por otro lado hablaba de lo no formal, que venían a ser las costumbres, la doctrina y bueno, creo que eran esas ¿Solo esas? principales. Um, no sé si en un sentido general vuelve a ser las normas. ¿Te acuerdas que hablamos de las normas de regulación o reglamento de las empresas y de sus contratistas? Ujú. Esa también es una fuente no formal. Ya, las normas de regulación Normas de regulación de una empresa. de una empresa. Ok, bueno, ya, entonces era básicamente eso. Mencionamos algunas características que Ujú. hablaba de que era, am, de que se necesitaba a alguien, ay, se me fue la palabra. Bueno, alguien que sea experto en el tema, ¿no? No Alguien es que, que, no es que se necesita alguien experto en el tema, sino que este derecho es especial. bueno, entonces, bueno, va dirigido a alguien, ¿cómo era? Que sea profesional, ya, en este, Es un derecho profesional porque es especial, es ex, específico en algo y es en actividad ya. económica. Bueno, entonces hablaba de eso. Igual como característica principal, como lo dije al inicio, era un derecho privado, que no interviene nadie que tenga que ver con el Estado. Se basaba igual mucho en la costumbre, que era básicamente comercializar, si no estoy mal. Este, eso y también mencionaba algo de que se cambiaba de acuerdo a si se daba un nuevo negocio Ok, o algo así. perfecto, evolucionaba. Muy bien. Bueno, evolucionaba. Me parece muy Después bien. hablamos de las personas o sí, ¿no? De las personas Yo que no estoy. estaban dentro pues del derecho mercantil. Hablábamos de las personas naturales, que venía a ser un comerciante normal, o sea, una persona que está dentro de la venta de algo, o sea, que es constante, digámoslo así, para llamarlo comerciante. Hablábamos de eso, de ahí de las empresas extranjeras que deseaban abrir un negocio, digamos, aquí, o sea, trasladarlo al Ecuador. Entonces eso era básicamente una empresa extranjera. De ahí hablábamos de las empresas que nacieron en Ecuador y se hicieron con las leyes del Ecuador. Entonces eso igual venía a ser una empresa, Una sociedad. ya, pero creada aquí Ujú. mismo, Muy bien. ya. De ahí se mencionaron algunos principios. Recuerdo que hablaba de la transparencia al momento de uno, ¿Qué es un principio? ¿Cómo que como, hay?
Es que usted dijo, lo dijo de una manera diferente, entonces no sé cómo dar mi punto de vista sobre qué era un principio. No, yo quiero que des tu punto de vista, yo no quiero que des el mío. Yo quiero que des tu punto de vista, quiero saber lo que se te quedó en la mente. Ok, para mí un principio viene a ser como algo que tiene la persona, digámoslo así, para hacer de manera correcta una actividad, ¿no? Perfecto, ahora traslademos ese pensamiento al ámbito Ujú. jurídico. A, no sé, a un principio legal, refiriéndonos a que una empresa pues no está cometiendo un acto que no es legal, básicamente. Ok, sí, ¿Algo muy así? bien. No, sí, 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 está bien, la idea que tienes está muy bien. Ok. Bueno, entonces ahí se mencionaba la transparencia, que hablaba de no ocultar nada ante pues el, el Estado en este sentido, a las personas a las que le debemos, Ujú. digamos, una explicación sobre el negocio que nosotros estamos llevando. Hablaba de que no se diferenciaba o no se tomaba en cuenta su cultura o su género, ¿no? O sea, que no por ser una persona de una cultura diferente o por ser de este grupo LGBTIQ, no te iban a negar el permiso de tener y crear una empresa. ¿Puedes Ah, repetir el nombre del grupo de los diferentes géneros? el grupo LGTBIQ. LGTBIQ. Ajá. Ok. Si no estoy mal, era hasta el Q, que no me acuerdo qué significaba, pero he escuchado que es LGBTIQ. Yo solo he Bueno, escuchado el LGTBI, pero el Q es nuevo, bueno, creo. sí. Entonces, bueno, hablaba de eso, de que sea una empresa que no va a afectar a terceros, de que tenga buena fe, como usted decía, para, pues, obviamente, no afectar a terceros, básicamente. O sea, que es una empresa que no va a afectar a nadie. Hablaba de que no se haga nada ilícito, de que sea completamente legal y ya, creo que son todos ahí juntos. Sí, no, sí, sí, sí. Está muy bien. Ya, Te dejé un pequeño trabajo, ¿no? sí. Ok, puedes compartir pantalla. Ay, ok. Vamos a ver dónde estoy. ¿Sí se ve ahí? Sí, sí. Ay, pero Voy creo a que no. silenciar mi micrófono para no interrumpirte y después discutimos sobre ciertos aspectos que haya visto yo en tu presentación. Ok. Creo que no puedo hacerle grande, pero ¿Por qué no? no sé, no puedo. Ahí Ah, está, ya. mira. Ya, Muy bien. lo logré. Bueno, Entonces voy a iniciar mi creo micrófono para que empieces. ya tengo que igual como saludar y así, o puedo solo ir al tema. O sea, Es si que, quieres, hagámoslo un poco más formal. Practiquemos para el audio instruccional. Vamos a hablar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ay, qué triste. Ya. Bueno, a mí también Ya. ser compañeros, ya porque no hay compañeros. Buenas noches, Bueno. profe. Mi tema es esto. No, nunca se dice, verás, aquí vamos a pulir ciertos detalles Ujú. sobre las exposiciones. Por ejemplo, nunca se dice, me ha tocado exponer, Ok. ¿sí? Porque le haces ver, yo sé que es una obligación tuya, pero le haces ver como que si te estoy obligando Como, a que lo ajá, hagas, ¿me entiendes? como que estoy aquí Entonces, porque. debes Ok, decir, les voy a hablar, o directo. el tema de mi exposición será la siguiente, ¿sí? Ok. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después, si noto Eso como algo, general. te hago un comentario y ya. ¿Ok? Ok. Empieza. Buenas noches, profe. Eh, el día de hoy voy a platicarles sobre los contratos mercantiles. Entendemos como concepto básico a contrato, que es un convenio que produce derechos y obligaciones. Entonces, como contrato mercantil, entendemos que es un convenio entre dos o más personas para transferir derechos o crearlos también para ambas partes, que estén obviamente dentro de un ambiente mercantil, de un ambiente comercial específicamente. Tenemos a los contratos mercantiles clasificados en estos tres diferentes contratos. Los contratos unilaterales, que hacen referencia a la situación en la que dentro de un acuerdo solo se compromete a una parte. Esto quiere decir que a la segunda parte se le excluye completamente de cualquier derecho u obligación dentro de este acuerdo. A diferencia de los contratos bilaterales hacen referencia a una negociación, a un acuerdo en donde se comprometen ambas partes. Esto quiere decir que de manera equitativa, estas dos personas van a compartir las obligaciones y el compromiso total del acuerdo. Con los acuerdos honorosos, hablamos igual de que se comprometen ambas partes a compartir las obligaciones, pero en esta parte de aquí, ellos van a obtener un beneficio futuro al firmar este acuerdo. Como los principales contratos mercantiles, tenemos al contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta es un contrato en donde las partes se obligan a dar una cosa y a pagar por esta también. Como ejemplo tenemos las casas, los apartamentos y los edificios. Un ejemplo más general vendría a ser como Paolo quiere vender una casa y Sabrina quiere comprar una casa, entonces en este caso acudiríamos al contrato de compra-venta para obtener estos beneficios. En cuanto al transporte terrestre, es un contrato en donde una parte se obliga por cierta cantidad de dinero a conducir de un punto a otro en un plazo que se haya fijado con anterioridad. En este caso tenemos como ejemplos a las empresas de domicilios motorizados y también a las empresas de transporte tal vez interprovinciales que hacen y cumplen el mismo fin de transportar cosas. En estos de aquí podemos diferenciar que el contrato de compra-venta viene a ser un contrato honoroso, ya que es un contrato en donde ambas partes vienen a estar beneficiadas y también se comparte con el contrato bilateral, ya que ambas partes comparten las obligaciones y el derecho dentro de este contrato. En el transporte terrestre se tiene que es un contrato nada más honoroso porque ambas partes obtienen un beneficio de este. Okay. El contrato de seguro es un contrato en donde el asegurador se obliga a hacerse cargo de un daño o pagar una suma de dinero a la otra parte cuando se sufre dicho daño, claro. En este caso tenemos como ejemplo a un seguro de vida o accidente. ¿Ya? En este caso, pues como lo dice ahí, es un seguro de vida básicamente. Entonces, si yo sufro algún daño, este asegurador va a pagar por ese daño. En los contratos de comisiones es en donde una o más personas se encargan de ejecutar un negocio a nombre de otra persona. Y la idea de este contrato es que se va a obtener una ganancia, un porcentaje de retribución a esta parte por ejecutar, como se dice ahí, el negocio.
En este ejemplo de aquí tenemos a las ventas de bienes y raíces. Igual, como un ejemplo más de la vida real, vamos a mencionar que yo, Sabrina Calderón, tengo que vender a nombre de una empresa una casa. Y Paolo, pues, quiere comprar una casa. Entonces, en ese sentido, si yo vendo a Paolo la casa y la casa obviamente está valorada en $150,000, yo voy a ganar un porcentaje de esa venta por haberlo realizado. Igual la empresa gana al tener la venta total de la empresa. En estas dos de aquí, el contrato de seguro viene a ser un contrato unilateral, ya que una persona, una de las personas, está más obligada a, ¿no? Como obtiene más derechos y más obligaciones que la otra persona que está dentro de este. En el contrato de comisiones viene a ser un contrato honoroso claramente, porque ambas partes comparten las obligaciones y ambas partes van a obtener un beneficio de este. Los contratos de préstamo es en donde una de las partes entrega a la otra una cantidad de bienes y la otra persona tiene la responsabilidad de regresarlo en cuanto al mismo género, especie y calidad. En esto de aquí tenemos como ejemplo los títulos o valores, el dinero o la mercancía en general. Con los contratos de franquicia tenemos que es un contrato en donde el franquiciador le permite al franquiciado hacer un mercadeo de un producto o servicio con su nombre. Esto se refiere a que el franquiciado hace una inversión para esta empresa, en donde obviamente va a aceptar las reglas que el franquiciador le dé para poder llevar a cabo el acuerdo. Entonces, igual, para todo esto se asumen ambas partes los riesgos que existen. Como un ejemplo básico tenemos a McDonald's y Pizza Hut. En cuanto a un ejemplo más general y personal, vamos a tomar como ejemplo el emprendimiento que yo tengo, Music and Chill. Viene Paolo y me dice como, Sabrina, te quiero comprar la franquicia, quiero abrir una segunda sucursal de Music and Chill. Entonces, obviamente para esto, yo, Sabrina, le voy a dar a Paolo ciertas reglas a seguir, porque obviamente yo no voy a querer que mi marca, que mi empresa de un giro súper drástico. Entonces, en ese sentido, sería mantener la esencia de mi negocio, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, el contrato de préstamo es un contrato igual unilateral, porque una de las partes tiene más obligaciones y responsabilidades que el otro. Y gracias. Ok, Sabrina, muy bien. No, tu forma de exponer excelente, el contenido también está súper bueno. Hay detalles, Pero, sí, que debemos tomarlos uh, en cuenta, ¿ok? ¿cómo? Ok. Verás, sobre todo en lo que es unilateral y bilateral. Ok. ¿Dónde encontraste que un contrato unilateral es el de préstamo? También el de seguro. O sea, yo estuve buscando igual en un montón de lados, no me quedé como con la primera idea, pero en una página hablaba de que el seguro y el préstamo venía a ser un contrato unilateral, porque una de las partes, pues, como decía, ocupaba más obligaciones que la otra. Ok, no sé si estás viendo mi pantalla. Eh, sí, ahora sí. Ok. Sí, primero, como tú bien lo definiste, sí, vas definiendo el contrato. Pero antes del contrato,
debemos tener en cuenta que lo primero que se define debe ser una obligación. ¿Por qué? Ujú, Porque un contrato no solo me da un derecho, también me da obligaciones de cumplir, ujú. ¿sí? Es un vínculo jurídico que tiene el deudor o tiene el acreedor. ¿Por qué te digo el acreedor? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste de Sabrina quiere vender una casa y Pablo Grijalva la va a comprar, ¿cierto? Exacto. Yo tengo mi obligación de pagarte. Tú, Ujú. Sabrina, tienes la obligación de darme la casa. De venderle. No de venderme, sino más bien de entregarme, Bueno, ok. ¿sí? En el momento que tú me entregas, estás cumpliendo tu obligación. No la obligación de venderme. Eso tu obligación lo respondes con tu empresa. Tienes la obligación de darme las llaves, Ujú. ¿sí? Y como está aquí estipulado también, la obligación es de dar, hacer o no hacer algo, ¿sí? Y esto siempre debe quedar pactado en un contrato, ¿ok? Dame un segundo. ¿Qué es esto? Aquí estamos. Y, por ejemplo, tenemos nosotros deberes, ¿sí? Deberes en general, que son llamados nuestras obligaciones. Por ejemplo, llevar contabilidad, llevar correspondencia. En el momento que nosotros vamos a generar una actividad económica, tener un RUC, tener los permisos necesarios. ¿Sí? Está el ejemplo también de no hacer, por ejemplo, no competencia desleal, no actos contra el consumidor. Ya. ¿Sí? En el contrato muy bien lo dijiste, ¿sí? El contrato simplemente podemos definirlo como un acuerdo de voluntades. Es decir, tú tienes la voluntad de firmar conmigo que me vas a vender la casa, y yo tengo la voluntad de firmar contigo de que por un cierto precio yo te voy a pagar esa casa y la voy a comprar. ¿Sí? Ujú. Y como bien se lo dice, no se puede, el contrato se firma tanto con personas naturales como personas jurídicas. Pues no sé. ¿Sí? Elementos. Hay elementos del contrato. ¿Sí? El primer elemento y el más importante es el consentimiento libre y voluntario. Es decir, que yo no te pongo una pistola en tu cabeza y te diga, ahorita mismo me firma los papeles del contrato de la casa. Ujú. Y que no estés forzada a hacer, sino que tengas la voluntad y sea el consentimiento libre para que me vendas la casa. ¿Sí? Existe un objeto lícito. Es decir, que esa casa, por ejemplo, no vamos a poner de la casa, digamos un carro, ¿ok? Ujú. Tú me quieres vender un carro robado a mí, ¿sí? El objeto debe ser lícito. Ujú. A más de eso, no me puedes, por ejemplo, también vender droga, ¿sí? Claro. El objeto debe ser lícito. La causa debe ser lícita, es decir, el fin, o sea, lo que se hace. Por ejemplo, yo no te puedo contratar, Sabrina, bueno, lo hacen, pero no es legal hacerlo. Yo no Ajá. te puedo contratar, Sabrina, a que te pago y te digo, ¿sabes qué? Dame matando sticker. Ya. No, no se puede. No se puede. ¿Ok? Ujú. Y, lógicamente, tenemos que tener la capacidad para contratar. Es decir, tener las aptitudes físicas, mentales, la destreza física, mental, para obligarnos a hacer algo por nosotros mismos. ¿Sí? Ok. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Y aquí, existe contratos onerosos, onerosos, no honorosos, Ah, onerosos ¿por qué yo encontré? Ok. y gratuitos. Según yo. Ujú. Sí, los onerosos, como tú muy bien lo dijiste, son contratos con fines de lucro, es decir, que vas a obtener una ganancia. Exacto. ¿Sí? Los gratuitos es que no se existe una ganancia y no se tiene ninguna utilidad. ¿Ok? Sí. Los unilaterales es lo que solo una parte se obliga a hacer o no hacer o dar, solo una parte.
no es la que más se obliga, sino solo la una se obliga. ¿Sí? Por ejemplo, ¿has escuchado tú de la donación? Sí. Sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Paolo Grijalva es familiar de Sabrina Calderón. Ujú. Paolo Grijalva siente que en algunos años va a fallecer. Paolo Grijalva tiene una casa en el norte de Quito. Entonces, le dona esa casa a Sabrina Calderón. Sabrina Calderón no hace nada, no pagas nada, simplemente recibes la casa. Y listo. Si ves, tú no te obligaste a nada, yo me obligué a darte la casa. Ya. Ujú. ¿Sí? Es que solo una parte se obliga. La bilateral es que las dos partes se obligan, ¿sí? Como cualquier tipo de contrato. Por eso te dije yo que el contrato de seguro, el contrato de préstamo, no es unilateral, es bilateral, porque las dos partes se obligan, Ok. ¿sí? Existen los contratos reales, consensuales y solemnes, ¿sí? El real es cuando se cumple la tradición de la cosa. ¿Qué es la tradición? Es la entrega. Sí, el momento que tú me entregaste, se cumplió un contrato y es real. Y es real. Ujú. Ok. Consensual, cuando tú y yo tenemos el mismo consentimiento, es decir, lo queremos hacer efectivo. Solemne es cuando se cumple todos los requisitos de ley que necesita ser firmado en notaría, que se necesita un testigo, diferentes cosas, del avalúo comercial de la casa, etc. ¿Sí? Ok. Ujú. Los contratos principales y accesorios. El principal es el contrato que subsiste por sí mismo. ¿Sí? ¿Has escuchado tú hipoteca? La hipoteca. Sí. Ese es un contrato de préstamo. Ujú. Ujú. Tú pones de garantía Ok. tu casa, yo te doy cierta cantidad de dinero por tu casa como hipoteca y el momento que tú me llegues a pagar ciertas cuotas, me hago la casa. ¿Ok? Ok. Ujú. El contrato accesorio. El contrato accesorio son los que aseguran el cumplimiento de una obligación principal. Por ejemplo, si tú, en el mismo contrato de hipoteca, si tú me debes unas cuotas de la hipoteca, yo soy el banco, yo te llamo y digo, ¿sabe qué, señorita Sabrina Calderón? Tiene que acercarse al banco a firmar un contrato de garantía prendaria que se da. ¿Sí? Tú Ya. dices, ok, ok, ya voy. Ese contrato de garantía prendaria es un contrato de que yo te voy, por ejemplo, a prendar tu carro. Sí, si tú no me pagas dos, tres cuotas, me cojo el carro. Ya. ¿Sí? Y con eso aseguro el cumplimiento de mi obligación principal, que es la hipoteca. ¿Sí? ¿Está Ok. entendido? Sí, está claro. ¿Segura? Sí, sí, está claro. Bueno, tú hablaste del contrato de compraventa, creo que no es necesario repetirlo, lo hiciste bien. ¿Sabes lo que es la permuta? Eh, no mucho. El contrato de permuta es el intercambio. Sí, por ejemplo, yo tengo una casa en el norte, tú tienes una casa en el centro, ¿sí? Y yo Ya. me quiero ir a vivir al centro y tú te quieres ir a vivir al norte. Entonces te digo, intercambiamos las casas y no pagamos el precio. Y listo, contrato de permuta. Es cuando tú intercambias una especie o un cuerpo cierto Ok. y no existe la obligación de pagar algo. De pagar nada. Ok. Ujú. Muy bien. Contrato de transporte, lo dijiste. Muy bien. Contrato de franquicia, también lo dijiste. Y los demás contratos, eso era de investigación tuya. Perfecto, eh, Sabrina. Sí, lo hiciste bien.
¿ok? Ok. Hay cositas que te faltaron, Ujú. sí, pero está excelente la búsqueda de información, excelente la forma en la que tú expones, sí, hablas muy, muy fluido, ¿ok? Vamos a tomar receso de unos 5 minutos y nos volvemos a conectar, ¿ok? Ya, listo. Ya listo. Nos vemos a las 8:15, ¿listo? 8:15. Sí, 8:15. Ok. Creo que estamos desiguales porque yo tengo 8:05 aquí. No, yo también tengo 8:05, pero tengo ganas de irme a tomar agua, entonces. Ah, ocho y ok. cuarto. Bueno, como dijo 5, entonces ya, ok. Sí, Listo. Ya. 8:15 nos vemos, Sabrina. 8:15. Listo.
Sabrina. Ya estoy aquí. Ya, listo. Eso es el derecho mercantil, ¿ok? Y esos son los diferentes contratos que existen dentro del derecho. ¿Sí? Ahora vamos a entrar ya al derecho societario, al derecho empresarial. Ok. Sí, ¿te acuerdas que te explicaba que el derecho societario es el hijito del derecho mercantil? Del derecho mercantil. Ok, vamos a entrar. No sé si estoy viendo mi pantalla. Sí. Listo. Como siempre hay que empezar definiendo qué es derecho societario. Primero es un derecho corporativo, es decir, es un derecho empresarial. ¿Sí? Cómo funcionan las empresas, cómo funcionan las corporaciones, cómo funcionan las sociedades. Es un conjunto de normas que define cómo funciona y cómo se crea una empresa o una sociedad. ¿Sí? Lo siento. No te preocupes. Como te iba diciendo, lo que busca este derecho empresarial va a ser siempre la gobernanza y administración de una empresa. Ya. ¿Sí? Y como te dije anteriormente, es una rama del derecho mercantil. ¿Sí? Que la mamá derecho mercantil, el hijito derecho societario. ¿Ok? Ok. ¿Sí entendiste o prefieres que te lo repita? Porque tal vez tuviste alguna distracción. Un poquito sí. Es que Ok, justo entró el bebé. ok. Ujú. El derecho societario es un derecho corporativo. ¿Sí? Al derecho societario le vas a escuchar como derecho empresarial, derecho corporativo y, valga la redundancia, derecho societario. ¿Por qué? Ya. Porque rige para corporaciones, para empresas y para sociedades. Ok. ¿Ok? ¿Qué es lo que Ujú. busca este conjunto de normas llamado derecho societario? Va a buscar la creación de una nueva corporación, una empresa o una sociedad. ¿Sí? Y además de eso, va a buscar el gobierno y la administración de la misma. Es decir, el buen funcionamiento de una empresa. ¿Cómo funciona una empresa? Más o menos eso es lo que va a buscar. Ok. Y recuerdo siempre, mamá, hijito. Ok. Sociedades. Hay diferentes tipos de sociedades. ¿Sí? Hay la sociedad civil y hay la compañía o empresa. ¿Sí? La sociedad civil es una persona natural. ¿Sí? Es decir, Paolo y Sabrina se unen en sociedad civil para crear una empresa o una sociedad civil llamada PIS. Ok. ¿Sí? No requiere de un aporte de capital la sociedad civil. Es decir, que no necesito o no se necesita en la sociedad civil que los dos pongamos un capital. ¿Sí? Ya. Ujú. La sociedad civil es regulada por el Código Civil. ¿Sí? No tiene ningún órgano de regulación. Es decir, que no debe cuentas a nadie más que al SRI por los impuestos. Ok. ¿Sí? Se crea solo en notarías una sociedad civil. ¿Ok? Ujú. Y no se limita la responsabilidad. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? ¿Tú has escuchado de la compañía con responsabilidad limitada? No. ¿Has visto en alguna vez así en una pancarta que saben poner CIA LTDA? Empresa Ajá. tal, CIA LTDA. Sí, así sí. ¿Sí? Eso se refiere a responsabilidad limitada. ¿Sí? Y Ya. se limita solo al capital o a los bienes de una empresa.
Sí, por ejemplo, si yo soy socio de una compañía con responsabilidad limitada y yo puse tal cantidad de capital o de aporte, solo voy a responder cuando exista alguna deuda dentro de la empresa, solo respondo por ese capital invertido. No respondo con mi patrimonio personal. ¿Sí? Ok. ¿Está claro? Sí. Compañía o empresa. La compañía o empresa es una persona jurídica. ¿Sí? Requiere de aporte de capital, es decir, requiere que tú y yo pongamos dinero para crear esta compañía o empresa. Está regulado por la ley de compañías y como norma supletoria se encuentra el Código Civil. Es decir, si en algo tú, por ejemplo, dices, no, no está aquí en la ley de compañías, ¿y ahora qué hago? Tienes que irte al Código Civil. Si es que no está en la ley de compañías, en el Código Civil seguramente lo está. ¿Sí? Ok. Hay un órgano de control, hay un órgano de regulación, que es la Superintendencia de Compañías. ¿Sí? Y, como te explicaba, existen compañías con responsabilidad limitada. Ya. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Segura? Bueno, no me queda claro todavía lo de Responsabilidad limitar limitada. actividades y ajá. Verás. En una no pueden limitar la responsabilidad y en la otra pueden limitar la responsabilidad. Sociedad civil no pueden limitar responsabilidad. Es decir, que si existe alguna deuda, respondemos con nuestro patrimonio también. Y Ya. cuando me limitan responsabilidad, es que yo solo respondo por mis aportes, por mi capital invertido. Ok. ¿Sí? Sí. Ujú. Correcto. Vamos a esta historia de la rama de ese derecho societario. Es una rama que se crea en la Edad Media, ¿sí? Con la frase, con el pensamiento que la unión hace la fuerza, Ok. ¿sí? Entonces van a buscar acuerdos entre dos personas. ¿Para qué? Para combinar sus esfuerzos. ¿Y cuál va a ser el objetivo de ellos? Obtener ganancias y esas ganancias ser repartidas entre ellos. Ok. ¿Sí? Esa es la historia. ¿Cómo se crea este derecho societario? Así. Ok. Está claro eso. Requisitos. Sí, los requisitos para tú crear una empresa. Ya vamos a ver, mañana vamos a ver las características de cada una de las empresas que existen en la legislación ecuatoriana. ¿Sí? Pero hay requisitos generales. Por ejemplo, debe haber más de una persona. Es obvio. Si el pensamiento históricamente es la unión hace la fuerza, lógicamente vamos a tener que asociarnos con otra persona. No se puede crear por mí mismo una empresa. Lógicamente, si hay empresas unipersonales, sí, pero estas no están regidas por la ley de compañía. Ok. ¿Ok? Cada persona aporta un capital. Es decir, que tú pones 200, yo pongo 200, tú pones 300, yo pongo 100, así. Cada persona aporta un capital para que se cree la empresa. Ok. ¿Para qué nos sirve el capital? Pues para constituir un patrimonio y tener capital separado de esas personas. Ujú. ¿Sí? Para tener una liquidez, para comenzar a crecer como empresa, tú tienes que dar tu capital. ¿Sí? Ok. Lógicamente, toda persona jurídica tiene que obligarse y también debe tener derecho. ¿Sí? Obligarse a llevar contabilidad, etc. ¿Ok? Ok. Aportes. Como te digo,
Casi siempre es el aporte de capital, ¿sí? Y ese aporte de capital es conocido como aporte numérico, es decir, dinero. Existe el aporte de especie. Por ejemplo, si tú no tienes dinero para ingresar, pero tienes un departamento por la 10 de agosto, y yo te digo, ¿sabes qué? Hagamos esta empresa. Tú me dices, no, ¿sabes qué? No tengo ahorita plata para invertir, pero tengo un departamento desocupado ahí en la 10 de agosto. Aporte en especie. Un bien mueble o inmueble. ¿Sí sabemos Mm, qué es mueble e inmueble? Supongo que a inmueble se refiere como a la estructura, a una casa, como ejemplo, y un mueble, no sé, un escritorio, ¿no? Sí, sí, está bien. O sea, está muy bien. Sí, no, los ejemplos que me pusiste están bien. Pero vamos a definirlo. Sí, por si acaso esté en la prueba. Uno nunca sabe. Ok. ¿Sí? Un bien mueble es que tú lo puedes mover, como tú muy bien lo dices del escritorio. Ah, ok. Y el inmueble es que se encuentre enraizado al suelo, Ya, es decir, que no se pueda mover, como la casa. ya. Ok. No Muy estuve lejos bien. en... No, estuviste bien, pero hay que definirlo. ¿Ok? Ok. Ujú. También hay aporte en esfuerzo. Sí, por ejemplo, yo soy chef y Sabrina nos juntamos para hacer un restaurante. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Music Music and... and Chill. Ujú. Music and Chill. Music Ok, and chill. el emprendimiento Music and Chill. Yo te digo, ¿sabes qué? Chuta, no tengo plata. Me dices, bueno, entonces un bien. Otra tampoco. Pero ¿sabes lo que yo soy? Yo soy chef. Yo te puedo dar mi aporte de nuevas salsas, nuevos ingredientes, cómo hacer. Y tú me dices, ok, ese va a ser tu aporte como capital. Tú vas a tener tanto de las acciones por ese aporte tuyo de tu conocimiento o de tu esfuerzo. ¿Sí? Y... ¿Está claro? Sí. Para mañana vas a investigar. Solo vas a investigar. ¿Sí? ¿Va a haber deber de esto? Sí. Pero lo vas a tener que subir a 30. Pero por el momento solo quiero que investigues. ¿Ok? Ya. Ujú. ¿Qué empresas existen en el Ecuador, según la ley de compañías? ¿Qué empresas existen? En el Ecuador, según la ley de compañías. Tipos de sociedades. Más claro. Ok. ¿Estamos?